Göbekli Tepe, el amanecer prohibido de la humanidad en lo alto de una colina seca, al sur de Anatolia, yace un santuario que no debería existir, un monumento erigido miles de años antes de que la escritura apareciera, antes de que la agricultura transformara los valles, antes incluso de que la idea de templo o religión organizada hubiese tomado forma en la mente humana. Göbekli Tepe es una puerta abierta hacia un pasado que contradice todo lo que creíamos saber. Un pasado donde manos primitivas levantaron columnas ciclópeas de piedra sin poseer herramientas de metal, sin tener ciudades, sin haber domesticado la tierra. Han pasado que quizá no fue tan primitivo. Imagina la escena: el viento del amanecer cruza un páramo silencioso. No hay aldeas, no hay cales, no hay campos sembrados, solo cazadores nómadas que persiguen antílopes a través de la región. Sin embargo, en ese aparente desorden natural, algo se mueve. Una sociedad desperdigada, supuestamente incapaz de construir más que chozas efímeras, comienza a erigir pilares gigantescos en forma de tianos. Tallan con precisión casi quirúrgica. Los decoran con relieves de bestias que parecen vigilar el tiempo en zorros, serpientes, jabalíes, buitres, criaturas que para ellos encarnaban fuerzas invisibles. Todo eso ocurre alrededor del año 12.000 antes de nuestra era, cuando el hielo aún se retiraba del mundo y la humanidad apenas aprendía a sobrevivir. Pero lo más inquietante no es que estas estructuras existan. Lo más perturbador es que alguien quiso ocultarlas deliberadamente. Los constructores no solo levantaron recintos monumentales en círculos perfectos, sino que, milenios después, decidieron enterrarlos con toneladas de tierra. Sellaron cada pilar en un sarcófago inmenso de tierra compacta, como si lo que guardaban no estuviera destinado a los siglos venideros, como si su verdadero mensaje fuera una advertencia, un código perdido, un secreto que debía dormir bajo el polvo hasta que alguien, en un futuro remoto, estuviera preparado para encontrarlo. Ese futuro llegó en 1994, cuando un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt caminó entre un terreno pedregoso y descubrió, sobresaliendo entre la tierra erosionada, la cima suave de un pilar antiguo. Lo que siguió no fue un hallazgo más para la historia, fue una herida abierta en la línea del tiempo. Cada piedra extraída derribaba certezas que habíamos aceptado durante generaciones. La historia de la humanidad tuvo que reescribirse, pero incluso hoy los expertos evitan decirlo con franqueza. Göbekli Tepe no encaja en ningún modelo conocido. Es una anomalía, una ruptura, un desafío. Los círculos concéntricos que yacen bajo la colina son perfectos en su geometría. Algunos pilares superan los 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. ¿Cómo las transportaron? ¿Cómo las levantaron? ¿Quiénes eran esos supuestos cazadores-recolectores capaces de diseñar ingeniería monumental? Y aún más inquietante, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo a un lugar que nunca se utilizó como vivienda? Göbekli Tepe no tenía fogones, no tenía lugares para dormir, no tenía agua. Todo indica que no era un pueblo, era algo más en quizá un santuario, quizá un portal ceremonial, quizá un punto de encuentro donde se tocaba la frontera invisible entre el mundo de los vivos y el de los que ya no caminaban entre ellos. El silencio que rodea a Göbekli Tepe tiene un peso antiguo, una vibración que parece atravesar miles de años para recordarnos que hubo un momento en la historia donde algo sucedió, algo que todavía no entendemos. Columnas talladas que miran al cielo, animales repetidos con insistencia, como símbolos de un lenguaje olvidado. 2 pilares centrales en cada recinto, más altos y poderosos, siempre enfrentados, como guardianes de un rito que ya no sabemos descifrar. Relieves que muestran figuras humanas sin rostro, como si la identidad no importara, como si el mensaje fuera más grande que cualquier individuo. Pero quizá el detalle más inquietante no está en lo visible, sino en lo que no está, en lo que falta, en lo que parece haber sido borrado. Los arqueólogos han encontrado decenas de herramientas de piedra, pero no han hallado viviendas cercanas, ni restos de una sociedad capaz de sostener una obra tan monumental. Es como si los constructores hubiesen aparecido solo para levantar el templo y luego hubiesen desaparecido sin dejar rastro. Una civilización itinerante que construye un templo imposible y luego se desvanece en el paisaje. ¿Qué clase de cultura hace eso? ¿Quién edifica el templo primero y la ciudad después? Ninguna conocida. Esto abre un misterio que arqueólogos, antropólogos y curiosos del mundo entero han intentado comprender durante décadas. ¿Y si Göbekli Tepe no fue la consecuencia de la civilización sino su causa? ¿Y si la religión, el pensamiento simbólico y el deseo de reunirse en torno a un ritual fue lo que dio origen a la vida sedentaria Wainoa Reefs? Es una idea que trastoca siglos de investigación, que convierte el relato de la humanidad en un espejo invertido. Primero el templo, luego el pueblo, primero la espiritualidad, luego la agricultura.
Primero el misterio, luego la historia. Algo en Göbekli Tepe habla un lenguaje que no hemos descifrado. Es un recordatorio de que no conocemos nuestros orígenes tanto como creemos, de que el pasado quizás no fue un camino lineal de progreso, sino un laberinto lleno de pasadizos cerrados, civilizaciones efímeras, conocimientos perdidos y espacios donde lo sagrado se manifestaba con una fuerza que hoy no logramos comprender. Tal vez los pilares de piedra sean más que decoraciones, tal vez sean memoria petrificada, tal vez sean un eco. Los símbolos, los animales y el lenguaje silencioso del primer santuario. Göbekli Tepe no habla con palabras, habla con piedra cincelada por manos que parecían saber exactamente qué querían decir, aunque nosotros no podamos ya comprenderlo. Cada pilar, cada relieve, cada línea grabada en aquellas superficies calizas parece parte de un lenguaje simbólico que precede a la escritura por miles de años. Un lenguaje enigmático que obliga a arqueólogos y expertos a reconsiderar lo imposible, que seres humanos del Paleolítico tardío manejaban conceptos más avanzados de lo que la ciencia moderna ha querido aceptar. Los pilares en forma de T, altos como gigantes petrificados, no representan columnas comunes. Muchos investigadores creen que son cuerpos humanos estilizados. El travesaño superior sería la cabeza y el tronco largo, la figura erguida. En varios pilares aparecen brazos tallados en los costados y manos entrelazadas al frente, como si aquellas piedras fuesen guardianes inmóviles de un ritual olvidado. Lo extraño es que ninguno tiene rostro. Una humanidad sin identidad individual, un pueblo que se entendía como parte de algo más vasto que ellos mismos, como si el ego aún no hubiera nacido. Rodeándolos, animales tallados con una precisión que resulta desconcertante. Serpientes que parecen moverse entre las sombras del recinto. Jabalíes de líneas angulosas, como si estuvieran a punto de embestir. Aves carroñeras con alas extendidas observando desde lo alto como testigos del tránsito entre la vida y la muerte. Escorpiones, zorros, felinos, insectos. La fauna completa de la región aparece repetida una y otra vez, no como simple decoración, sino como símbolos de un mapa espiritual. Los animales eran fuerzas, eran arquetipos, eran mensajeros. La presencia del buitre, por ejemplo, es una de las más enigmáticas. En varias culturas antiguas, estos animales eran los encargados de llevar las almas de los muertos hacia el cielo. Es posible que Göbekli Tepe haya sido un santuario funerario, un lugar donde los vivos se comunicaban con los que ya habían partido. Algunos arqueólogos proponen que estos recintos circulares eran escenarios de rituales de exposición de cuerpos, donde los muertos se ofrecían a los buitres en un acto simbólico de liberación espiritual. Pero nada es concluyente, nada es seguir. Göbekli Tepe no confirma teorías, solo las alimenta. Entre los relieves más extraordinarios destaca el llamado Pilar de la Bolsa, donde se observan tres figuras que parecen representar objetos rectangulares con asas, como si fueran bolsas, cestas o contenedores rituales. Lo inquietante es que símbolos similares aparecen miles de años después en culturas completamente distintas y separadas por océanos. Los sumerios los tallaron en sus dioses, los olmecas los cargaron en manos de seres híbridos, los egipcios los colocaron en manos de sus deidades creadoras. ¿Cómo es posible que el mismo símbolo aparezca en sociedades que jamás tuvieron contacto directo? Un recuerdo compartido, una memoria colectiva de un conocimiento más antiguo. Otro pilar, conocido como el Pilar del Zorro, muestra a un zorro estilizado avanzando con paso firme. Para los pueblos cazadores, el zorro no era solo un animal astuto, era un guía, un espíritu capaz de atravesar los límites del mundo visible. Su presencia en el templo podría indicar un simbolismo que todavía no comprendemos, en la noción de un viaje interior, de una travesía entre planos. Sin embargo, entre todos los símbolos hay uno que sigue desconcertando a los investigadores: las manos humanas colocadas sobre los cuerpos de los pilares centrales, con los dedos entrelazados al frente, como si sujetaran un objeto invisible. Un gesto ritual. Una postura solemn, una actitud de custodia. Los dos pilares centrales de cada recinto parecen ser los protagonistas de un drama que no podemos leer. Tal vez representaban deidades, tal vez ancestros, tal vez viajeros sagrados de un tiempo más antiguo de lo que imaginamos. A su alrededor, los círculos concéntricos forman espacios cerrados, casi claustrofóbicos, pero perfectamente alineados. No son simples recintos, son cámaras rituales. La orientación de varios pilares
parece responder a configuraciones astronómicas, especialmente relacionadas con la constelación de Orión y con Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. ¿Se reunían allí para observar el movimiento de los cielos? ¿O era el templo mismo un calendario sagrado para registrar ciclos celestes que marcaban rituales y eventos espirituales? La conexión entre astronomía y espiritualidad en Göbekli Tepe es uno de los aspectos más intrigantes, aunque no se ha encontrado una prueba definitiva. La precisión con la que los pilares parecen mirar hacia puntos estratégicos del cielo sugiere que los constructores comprendían las estrellas de una manera profunda y simbólica, algo que no esperaríamos de un grupo de cazadores nómadas que supuestamente no poseían organización social ni conocimientos avanzados. Pero quizá lo más desconcertante no es lo que está tallado, sino lo que está ausente. No hay escenas de vida cotidiana. No hay imágenes de caza. No hay representaciones de chozas, armas o herramientas. Nada que pueda decirnos cómo vivían. Göbekli Tepe no intenta hablar de la vida humana. Intenta hablar del mundo invisible. Es un monumento dedicado a lo que no se ve, a lo que solo se siente, a aquello que trasciende la experiencia material. Y, sin embargo, entre los símbolos hay uno que podría ser el más importante de todos, en un círculo perfecto dividido por una línea ondulante, como un horizonte que separa dos mundos. Algunos creen que representa la frontera entre la vida y la muerte. Otros, que simboliza la división entre el cielo y la tierra. Y hay quienes aseguran que es un portal, una marca que señala el punto donde se abre un paso hacia algo que no pertenece a nuestro plano. En ese lenguaje silencioso, hecho de piedra y sombra, parece haber un mensaje que aún palpita bajo la tierra, un mensaje que los constructores quizá quisieron ocultar cuando enterraron todo el santuario tiempo después, sellando cada recinto como si quisieran proteger un conocimiento demasiado poderoso o demasiado peligroso. Y es aquí donde surge una pregunta que pocos se atreven a formular, pero que se siente inevitable, como un eco que recorre los pilares de piedra, que era lo que realmente intentaban ocultar. Los constructores invisibles en la mente humana y el misterio del origen. Existen descubrimientos arqueológicos que explican el pasado. Göbekli Tepe no es uno de ellos. Göbekli Tepe Lofer es un punto de quiebre, un recordatorio poderoso de que la mente humana guarda huecos, lagunas, regiones enteras de olvido, como si nuestra propia historia hubiese sido escrita sobre arena y el viento se hubiese llevado las primeras páginas. En la colina del sudeste turco, aquello que creemos saber sobre nuestros orígenes se vuelve insuficiente, débil, incompleto. Y eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante, porque cada bloque de piedra tallado en ese templo no solo habla del pasado, sino de lo que somos, de la capacidad humana para crear símbolos, para buscar significado, para intentar dar forma a lo invisible. Göbekli Tepe revela algo íntimo y profundo antes de que existieran ciudades, leyes o reyes. Ya existía la mente, una mente capaz de ver en la noche un mapa de energías, una mente que encontraba en los animales espíritus guardianes, una mente que levantaba templos sin haber levantado todavía casas. ¡Qué fuerza interior! Mueve a un grupo de seres humanos a dedicar años enteros, quizá generaciones, a construir algo que no les servía para comer, para dormir, ni para protegerse del frío. ¿Qué impulso los llevó a tallar 20 toneladas de piedra para crear un santuario, al que debían regresar una y otra vez desde largas distancias? Ese impulso no es físico, es psicológico. Is spiritual, is human. Cuando los arqueólogos excavan Göbekli Tepe, no están desenterrando un templo, están desenterrando un estado mental, una forma de percibir el mundo que antecede a las historias que conocemos, una visión que comprendía el universo como un lugar vivo, vibrante, lleno de fuerzas que se manifestaban en cada roca, en cada animal, en cada estrella. Para los constructores de este santuario, la realidad no estaba dividida. El mundo visible y el invisible formaban un mismo tejido. Y aquí aparece el elemento más perturbador de todos en la sincronía. La mente humana, incluso hace miles de años, ya tenía la capacidad de generar significados compartidos, rituales colectivos, símbolos que unían a grupos enteros bajo una misma visión. En otras palabras, el pensamiento simbólico no fue un subproducto de la civilización. Göbekli Tepe es la evidencia más temprana de que la humanidad avanzó no por necesidad biológica, sino por necesidad espiritual, por necesidad de creer, por necesidad de darle forma al misterio. Pero esa capacidad tiene un lado oscuro. El mismo impulso que construyó templos fue, en épocas posteriores, el que dio origen a mitos, religiones, jerarquías, sistemas de control y narrativas de poder. Y la pregunta que late en el fondo de Göbekli Tepe es inquietante. ¿Qué pasó entre ambos extremos? ¿Qué ocurrió entre la pureza ritual del primer templo
¿Y la complejidad de las sociedades que vendrían después? ¿Por qué estos constructores desaparecieron dejando atrás su obra y enterrándola como si quisieran borrar su propia huella? La ciencia propone explicaciones. Hablan de cambios climáticos, de transformaciones en los ecosistemas, de la transición a la agricultura, pero ninguna de esas teorías explica por qué, justo cuando Göbekli Tepe alcanzaba su esplendor, fue deliberadamente sepultado, enterrado por ellos mismos, cubierto con capas de tierra que hoy solo pueden ser comparadas con un entierro ritual. No fue destruido, no fue abandonado, fue ocultado. Y ese acto, ese gesto final, parece tener un peso psicológico inmenso, que vio esa cultura, que comprendió, que despertó allí adentro que debió ser silenciado. Muchos investigadores independientes han planteado hipótesis que rozan lo prohibido. Algunos creen que Göbekli Tepe pudo haber sido un centro chamánico tan potente, tan intenso, que sus rituales alteraban la mente humana de formas que hoy apenas comenzamos a estudiar. Otros sugieren que el templo era un mapa astronómico, un mecanismo simbólico, que registraba ciclos estelares relacionados con cataclismos globales, como si los constructores quisieran advertir al futuro de un patrón que regresaría miles de años después. Y hay quienes creen que Göbekli Tepe fue un punto de contacto entre el mundo físico y el espiritual, un espacio donde los estados alterados de conciencia, inducidos por rituales, música o silencio absoluto, permitían a los participantes entrar en contacto con algo que sentían demasiado real como para dejarlo expuesto al tiempo. En psicología moderna sabemos que el ser humano necesita estructuras simbólicas para procesar lo desconocido. Necesita rituales para dar sentido al caos. Necesita historias para comprender lo que no puede ver. Göbekli Tepe es la prueba viva de que incluso en tiempos remotos, la mente humana ya percibía la realidad como un entramado de significados ocultos, y quizá, solo quizá, algo en ese templo amplificaba esa percepción. Pero aquí llega el punto donde el misterio se vuelve más profundo. No se ha encontrado ninguna evidencia de violencia, conflicto o destrucción en torno al santuario. No hay señales de ataque. No hay armas enterradas. Nada indica que la cultura haya sido exterminada. Se fueron o mejor dicho, se disolvieron. Como si el propósito que los unió hubiese terminado. Como si la razón para levantar el templo hubiese cumplido su ciclo. Como si el mismo motor psicológico que los llevó a construirlo hubiera dejado de latir. Y aún así, enterraron cada recinto con una intención que la ciencia sigue sin comprender. Algunos psicólogos evolutivos sugieren que aquel acto pudo representar un cierre, un duelo colectivo, una transición hacia una nueva forma de entender la vida. Pero esa explicación, aunque posible, no responde a la magnitud del esfuerzo ni a la perfección del entierro. No se entierra algo así sin un motivo trascendental. No se sepulta un templo sagrado a menos que aquello que representa se haya transformado radicalmente. Desde una perspectiva más profunda a la que conecta la psicología con la espiritualidad, Göbekli Tepe podría ser entendido como un espejo arcaico de nuestro propio inconsciente colectivo, un recordatorio de que los seres humanos siempre hemos buscado portales simbólicos para entender quiénes somos y de dónde venimos, y de que aunque creemos haber dejado atrás esos impulsos, siguen ahí, latiendo bajo la superficie de nuestra mente, como los recintos enterrados bajo la colina. Por eso, cuando miramos Göbekli Tepe, no solo vemos un templo, vemos una frontera, vemos la línea oscura entre lo que recordamos y lo que olvidamos. Vemos el primer intento de la humanidad por dialogar con el misterio. Y si nos detenemos en silencio, igual que lo hacían aquellos antiguos constructores, algo dentro de nosotros responde en una voz, en un eco, una intuición que nos dice que aún no entendemos todo, aunque algo falta, que algo nos observa desde la profundidad del tiempo. Y en esa tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos, nace la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si los constructores de Göbekli Tepe vieron algo que nosotros aún no hemos visto? La revelación enterrada en teorías prohibidas y el secreto que no debía despertar. Hay descubrimientos que iluminan. Göbekli Tepe, en cambio, oscurece. Es un punto ciego en la memoria humana, una grieta por la que asoma un conocimiento que no encaja con nuestra narrativa oficial. Cuando el primer pilar fue desenterrado en 1994, la arqueología no solo encontró un templo, encontró un problema tan profundo que desde entonces cada nueva excavación parece empeorar la pregunta en lugar de responderla. ¿Por qué Göbekli Tepe no debería existir no en esa fecha? No con esa precisión, no con ese simbolismo, y mucho menos con esa decisión final de enterrarlo. Las teorías tradicionales no bastan, las suposiciones conocidas no alcanzan. Por eso, alrededor de este santuario olvidado, han surgido hipótesis que muchos especialistas prefieren evitar
no porque sean imposibles, sino porque son demasiado incómodas. Empecemos por la más temida, la posibilidad de que Göbekli Tepe sea un legado de una cultura anterior a la que conocemos. No una civilización en el sentido moderno, sino una comunidad humana avanzada espiritual o astronómicamente, cuyos conocimientos se transmitieron de forma oral o ritual y se perdieron en algún cataclismo global. Algunos investigadores sugieren que el templo precede a la agricultura no porque fue el primero, sino porque perteneció a un tiempo completamente distinto, a un ciclo humano previo, una humanidad anterior parcialmente borrada por un desastre natural que dejó fragmentos dispersos a mitos, símbolos, columnas, recuerdos rotos. Hay quienes relacionan los círculos de Göbekli Tepe con el final del Reios reciente, una era de enfriamiento abrupto que pudo haber provocado extinciones, migraciones forzadas y la transformación radical de culturas enteras. Según esta visión, el templo sería un faro, una advertencia, un monumento levantado por los sobrevivientes de un mundo agonizante. Si eso fuera cierto, estaríamos frente a algo más que un santuario. Estaríamos frente a una memoria petrificada de un planeta que se estaba reiniciando. Otra teoría, más audaz aún, sostiene que los pilares no solo fueron alineados con las constelaciones, sino que fueron diseñados como un mapa simbólico del cielo nocturno que representaba no solo posiciones estelares, sino ciclos cósmicos. El templo completo sería una especie de libro astronómico en piedra, un calendario para marcar eventos cósmicos que influían en la Tierra. Esto explicaría por qué los animales tallados parecen repetirse con patrones demasiado precisos. Serían emblemas celestes, no simples criaturas del entorno. Un zorro podría ser una estrella, un buitre, una constelación, una serpiente. Un evento astronómico que los constructores consideraban sagrado o peligroso. Pero la teoría más inquietante de todas es aquella que intenta explicar por qué fue enterrado. Si Göbekli Tepe era un mapa, ¿qué era lo que señalaba? Si era un portal ceremonial, ¿qué era lo que abría? Si era un centro chamánico, ¿qué era lo que despertaba? Hay quienes creen que el templo no fue sepultado para protegerlo del tiempo, sino para proteger al mundo de lo que sucedía allí, como si algo hubiese salido de control, como si los rituales hubieran alcanzado una intensidad capaz de alterar la percepción, la mente o incluso la estabilidad social de quienes participaban. Una teoría arriesgada, pero que cobra fuerza cuando se analizan ciertos relieves en figuras humanas sin cabeza, cuerpos desmembrados, animales en posiciones agresivas, símbolos que podrían representar un desequilibrio entre fuerzas que ellos no lograron dominar. Desde una perspectiva espiritual, algunos chamanes modernos interpretan que Göbekli Tepe pudo haber sido un lugar donde se experimentaban estados alterados de conciencia de manera tan profunda que la línea entre el mundo físico y el espiritual se desdibujaba. Un sitio donde quizá, según estos relatos esotéricos, se abría una puerta. Y una puerta que se abre también puede dejar entrar algo. Otros investigadores alternativos han señalado que el entierro masivo es tan perfecto, tan meticuloso, que parece haberse realizado en un corto periodo de tiempo. Toneladas y toneladas de tierra movidas para cubrir los recintos, con una intención absoluta. Si todo hubiese sido una simple transición cultural, ¿por qué hacer algo tan extremo? ¿Por qué no dejar el templo abandonado? ¿Por qué sellarlo para siempre? Hay teorías aún más radicales. Algunas conectan Göbekli Tepe con los mitos sumerios del diluvio, con las leyendas de épocas anteriores narradas en tablillas que hablan de tiempos en los que los humanos vivían más cerca de entidades que ya no habitan este plano. Según estas interpretaciones, el templo sería un vestigio de una era liminal, un puente entre dos mundos, un límite que los antiguos cruzaron y luego decidieron cerrar. Y en medio de todo este misterio, aparece un detalle inquietante. Göbekli Tepe no es único. En los alrededores se han encontrado estructuras similares, aún sin excavar, que permanecen dormidas bajo la tierra. Circulus Gemellus Recent, pilares en forma de tin, y el templo descubierto es apenas una fracción de un complejo mucho mayor. Y si la parte visible ya desafía la lógica, ¿qué ocurrirá cuando se descubra lo demás? ¿Qué más intentaron ocultar? La idea más inquietante es que lo que vemos es solo la superficie de algo enorme. Un complejo ritual extendido por toda la región, tal vez conectado de manera simbólica o energética. Un mapa de piedra que abarca colinas enteras. Un sistema diseñado para algún propósito que no alcanzamos a comprender. Y stabilizar ciclos. Marcar eventos astronómicos o tal vez convocar algo más profundo, más antiguo, más humano y menos humano a la vez. Entre los investigadores alternativos, existe otra teoría que resuena con fuerza en que Göbekli Tepe fue enterrado porque el mundo cambió, porque la mente humana cambió, porque aquello que una vez fue soportable se volvió peligroso para una humanidad que estaba a punto de transformarse en algo distinto. Cuando los primeros agricultores comenzaron a asentarse, cuando la vida sedentaria tomó forma, cuando la conciencia colectiva empezó a alejarse de lo sagrado para orientarse hacia lo material,
El templo ya no tenía lugar. Era demasiado poderoso para una sociedad que dejaba atrás su mundo interior para construir el exterior. Por eso lo enterraron para cerrar un ciclo, para sellar una puerta que ya no debía abrirse. Pero hay otra posibilidad, una que la ciencia no quiere siquiera pronunciar. ¿Y si el templo fue enterrado por fuerzas que no comprendemos? ¿Y si no fueron los humanos quienes lo cubrieron con tierra, sino algo más, un evento geológico súbito? Una tormenta de arena sin precedentes, un cataclismo local que transformó la topografía y sepultó los recintos antes de que pudieran ser abandonados en paz. La verdad es simple y aterradora, no lo sabemos. Göbekli Tepe sigue siendo una pregunta abierta, una herida en la historia, un recordatorio de que hubo un tiempo en que la humanidad tocó algo que hoy hemos olvidado. En este punto, mientras las excavaciones avanzan lentamente y miles de años de tierra siguen cayendo de los pilares, algo se vuelve evidente, lo que sea que haya pasado allí, lo que sea que hayan descubierto los constructores, lo que sea que los llevó a sellar su propio templo, se encuentra justo en ese vacío entre la historia y el mito. Y es ahí, en ese espacio de incertidumbre, donde surge la revelación más inquietante. Göbekli Tepe no fue el comienzo de la historia, fue el final de algo. El último eco del primer templo en memoria, advertencia y el secreto que aún respira bajo la tierra cuando uno observa Göbekli Tepe desde la distancia, especialmente al atardecer, cuando las sombras se alargan y las colinas arden bajo una luz dorada que parece venir de otro tiempo. Es fácil olvidar que hace miles de años aquel lugar fue el centro espiritual más misterioso del planeta. No era una ciudad, no era un pueblo, no era un asentamiento, era un corazón, un núcleo vibrante donde la humanidad temprana se reunía para recordar algo que hoy ya no recordamos. Un espacio liminal donde se tocaba el misterio con manos desnudas, con piedras talladas y con símbolos que aún retienen una carga que no sabemos descifrar. Pero cuando uno se acerca y mira dentro de los círculos excavados, la sensación cambia. Ya no es belleza, ya no es asombro, y es un peso antiguo. Como si las piedras no solo guardaran memoria, sino intención, como si supieran que fueron enterradas para nunca ser vistas de nuevo, como si observarlas fuese violar un pacto silencioso firmado hace más de 12.000 años. Porque hay algo muy extraño en Göbekli Tepe y su silencio. No es un silencio vacío, es un silencio denso, casi consciente, como si el lugar estuviera esperando algo, recordando algo, vigilando algo. Muchos visitantes modernos describen una sensación similar. Una vibración leve, un impulso, una intuición que aparece apenas se ingresa al recinto. Algunos hablan de un ligero mareo, otros de un escalofrío inesperado. Otros, más sensibles, relatan un sentimiento difícil de explicar, la sensación de estar siendo observado, no en un sentido amenazante, sino profundo, como si el templo mismo analizara a quien se atreve a bajar a su núcleo. La ciencia, por supuesto, descarta estas experiencias como sugestión, pero lo interesante es que se repiten demasiado como para ignorarlas. Y es aquí donde comenzamos a preguntarnos, ¿por qué un lugar construido hace más de 12.000 años sigue generando una respuesta emocional tan intensa? ¿Qué resuena dentro de nosotros al observar estos pilares? ¿Qué parte de nuestra psique despierta cuando miramos símbolos tallados miles de años antes de que los primeros dioses fueran nombrados? Hay quienes dicen que Göbekli Tepe no solo fue un templo físico, sino un punto de conexión con el inconsciente colectivo de la humanidad. Un espacio donde los primeros símbolos, las primeras nociones del más allá, las primeras conexiones entre mente y cosmos tomaron forma. Y que al mirarlo hoy, esa antigua arquitectura sigue activando algo en nuestra memoria más profunda, algo que no se puede explicar con palabras, porque no es racional, es ancestral. Imagina esto durante un instante, antes de las pirámides, antes de las ciudades sumerias, antes de Stonehenge, antes de cualquier religión organizada. Hubo un templo construido por manos que vivían en un mundo donde cada sonido del viento era un mensaje, donde cada sombra era un espíritu, donde la noche estaba llena de presencias invisibles, un mundo donde el cielo era un mapa vivo y los animales eran símbolos en movimiento, un mundo donde la frontera entre lo real y lo sagrado era inexistente. Ese mundo dejó su huella en Göbekli Tepe, pero lo más angustiante no es lo que se ve, es lo que no se ha excavado. Solo el 5% del complejo ha sido revelado. El resto, el 95%, duerme bajo la tierra, intacto, silencioso, observando. Miles de pilares, miles de reliefs, miles de símbolos que aún no han sido tocados por la luz moderna. ¿Qué encontrarán cuando continúen excavando? ¿Nuevos animales? ¿Nuevas constelaciones talladas en piedra? ¿Nuevas deidades sin rostro? ¿O algo completamente distinto? La idea de que el Mayo era templo de la humanidad aún está casi completamente enterrado genera una inquietud difícil de ignorar. Si lo que ya se descubrió es suficiente para revolver los cimientos de la arqueología,
¿Qué ocurrirá cuando la colina sea abierta por completo? ¿Qué pasará cuando los recintos aún dormidos respiren aire por primera vez en 12 milenios? Y más aún, ¿estaremos preparados para entender lo que encontremos allí? Hay arqueólogos que creen que el resto del complejo podría contener rituales aún más complejos, símbolos que conecten directamente con mitologías posteriores, o incluso estructuras que revelen niveles de conocimiento que no se atribuyen a culturas tan antiguas. Otros creen que podría haber cámaras cerradas, espacios ceremoniales cubiertos, lugares donde tal vez se realizaban rituales que rozaban lo prohibido. No hay pruebas, claro, pero la posibilidad existe porque Göbekli Tepe parece diseñado para retener secretos, no para entregarlos. Y si pensamos en el acto final, el entierro, la sensación se vuelve aún más inquietante. ¿Fue un cierre ritual? ¿Fue un acto de protección? ¿Fue un intento de borrar un conocimiento que no debía perdurar? Muchos investigadores alternativos sostienen que Göbekli Tepe fue sellado porque representaba una memoria peligrosa, una memoria que podía alterar la forma en que la humanidad se veía a sí misma, una memoria de un tiempo anterior, un tiempo distinto, un tiempo que quizás no encajaba con el mundo que estaban haciendo, y por eso, para no arrastrar ese conocimiento al nuevo ciclo, lo enterraron. Si esto es cierto, lo que yace bajo la tierra podría ser aún más perturbador. Podría ser una advertencia, podría ser una revelación, podría ser un espejo que nos obligue a reevaluar nuestra historia, nuestros mitos, nuestras creencias y nuestras certezas. Y tal vez esa es la razón por la que el templo nos inquieta tanto, Anne. Porque no estamos mirando un simple sitio arqueológico, estamos mirando un mensaje que no estaba destinado a nosotros, un mensaje enterrado por quienes lo conocían mejor que nadie. Göbekli Tepe nos observa como un testigo silencioso de una humanidad que ya no existe, una humanidad que quizás supo cosas que nosotros hemos olvidado, una humanidad que reconocía fuerzas que ya no entendemos, una humanidad que se atrevió a tallar el misterio en piedra y luego decidió sepultarlo. Y entonces surge la última pregunta, la que recorre este guión desde la primera palabra, la que se siente como un eco profundo que vibra entre los pilares en forma de T. ¿Qué pasaría si el mundo moderno descubre algo en Göbekli Tepe que no estamos preparados para comprender? Quizá cuando se excave la colina por completo, descubramos que el primer templo no era un inicio sino final, que no era la cuna de la civilización sino su despedida, que fue un cierre, no una apertura, que fue una advertencia, no una celebración, que fue un sello, no un altar. Y entonces, la historia humana ya no podrá seguir contándose como hasta ahora. Tendremos que reescribirla. Tendremos que enfrentarnos al vacío que dejamos olvidado detrás de nosotros. Tendremos que mirar aquello que nuestros antepasados decidieron enterrar. Porque todo indica que Göbekli Tepe no guarda respuestas. Guarda preguntas que llevan miles de años esperando a ser escuchadas. Y ahora, después de recorrer cada sombra, cada símbolo, cada piedra de este templo imposible, queda solo una cosa por decir. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.